Ezequiel capítulo 18. Hoy estoy continuando lo que comenzamos el domingo. Voy a hacer la parte 2 hoy. El domingo hablamos sobre el llamado al arrepentimiento. Y vamos a hablar sobre la segunda parte de esta enseñanza. Pero hoy vamos a entrar ya en un poco más profundo y vamos a hablar de uno de mis formas de estudio más favoritas y como un área de estudio. Se llama apologética. Es una de las áreas de estudio que me fascina más de estudiar la palabra. Y prácticamente lo que es apologética es la defensa de la palabra del Señor. Es como decir la defensa de la existencia de Dios. Y es una palabra griega donde dice Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que des una respuesta a las preguntas sobre tu fe, a la razón de tu fe. Esa palabra respuesta es en el griego la palabra apologética, o sea que significa, es como un argumento, es como decir, tener un argumento del por qué. No es solamente decir yo creo, sino hay veces es necesario tener un argumento. Y eso es lo que Pablo le instruyó a Timoteo, que estés preparado para dar un argumento de la fe, de la esperanza que está en ti. ¿Por qué está esta esperanza en ti? ¿Cuál es el argumento que tienes? Y si tú lees la palabra de Dios, el libro de Hechos, Pablo hizo muchos argumentos a reyes, gobernantes, con los judíos, entraba en las sinagogas a argumentar sobre la fe. Entonces es una práctica importante que es saber por qué y tener un argumento de por qué. Ahora vamos a entrar en Ezequiel 18 versículo 30 para comenzar. La palabra dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Versículo 31: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Versículo 32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Podemos sentarnos. Este es otra vez el llamado celestial al arrepentimiento. Dios nos está llamando constantemente a la creación, a lo que llamamos el arrepentimiento. Ahora, el domingo hablamos más claro sobre la palabra arrepentimiento y explicamos un poco lo que esto significa. ¿Y por qué? Hablamos de la razón del arrepentimiento. La razón es porque todos tenemos pecado. Todos somos pecadores en esta tierra. Todos tenemos una naturaleza que se revela en contra de la naturaleza y la santidad de Dios. Y aquí el Señor está hablándole a su pueblo diciendo: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere. Él no desea que nadie muera. Convertíos pues y viviréis. Convertíos, de eso se trata todo este libro. Se trata de que el Dios desea que nos convirtamos a Él. Amén. Dios desea que la humanidad entera conozca quién es Dios y que tengamos fe en Él y practiquemos lo que es bueno delante de su rostro. De eso se trata, convertirse, es de caminar, primero creer en Dios, creer en el Evangelio, y después de creer en el Evangelio, vivir una vida que complace a Dios. Convertirse de los malos caminos a buenos caminos. Y es una palabra similar a arrepentirse. Arrepentirse es retornar, cambiar de dirección. Es como una vuelta de 180 grados y en este momento la vuelta es hacia Dios.
Ahora, el arrepentimiento no es solamente para drogadictos, alcohólicos, personas que han vivido una vida sucia en la tierra. No es solamente para ellos. Hay grandes maestros y profesores que se han arrepentido. Entre ellos es uno de los más famosos que se llama C.S. Lewis. Y él era una gran persona, muy respetada. Sin embargo, no tenía a Cristo. Amén. Sin embargo, no era creyente, era una persona supremamente inteligente, una persona con muchos dones, carisma, y que era reconocida, pero todavía le faltaba creer en el evangelio y creer en la existencia de Dios. Es más, él era un ateo. Amén. Él era un ateo. Entonces, es importante comprender de que el llamado al arrepentimiento es para toda la humanidad. Todos somos llamados a creer en el evangelio, creer la palabra de Dios, creer que necesitamos a un Salvador. Amén. Creer que somos pecadores por naturaleza. Y creer que por medio de Jesucristo tenemos la remisión de nuestros pecados. O sea, tenemos el perdón y tenemos una nueva vida. Amén. Ahora vamos a entrar un poco en materia, porque yo todavía estoy hablándole de una forma muy preachy de la iglesia. Pero vamos a entrar un poco más en materia. Ahora, como dije, la razón que necesitamos arrepentirnos es por la rebelión que hay en nosotros. Todos sabemos que entre nosotros, en nosotros, está el mal, está el pecado, está la mentira, está el mentir, el robar. En algún momento lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Sabemos cuando algo es correcto y hay veces hacemos lo incorrecto, sabiendo que está incorrecto. ¿Por qué? Porque como le dije el domingo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es lo que dice Pablo. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa circunstancia donde sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no hacemos el bien que debemos hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos la santidad suprema que Dios tiene. Sin embargo, Él nos llama a que retornemos a Él, y Él nos empieza a preparar y a fortalecer para siempre tomar las decisiones correctas. Ahora, otro punto fundamental de por qué necesitamos arrepentirnos también es porque en la tierra no hay ningún bueno, no hay nadie bueno en la tierra. En los ojos de Dios, no hay nadie que pueda decir en la tierra, yo soy bueno. Leamos Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Dice, al salir él para seguir su camino, ese es Jesús, vino uno corriendo y doblando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, comprendamos de que todos podemos actuar con bondad. Esto es un precepto profundo lo que está diciendo Jesús. Todos podemos actuar en bondad. Hay veces que actuamos en bondad y hay veces que actuamos en maldad, ¿verdad? Pero la pregunta es de que este joven lo llamó a él como que él era una persona buena, o sea, maestro bueno, le puso el título de bueno. Y Jesús quiso aclarar en ese punto, en su humanidad, en la carne, porque no quería exaltar la carne, pero él quiso exaltar la bondad que solamente es atribuida a Dios. Prácticamente le está diciendo, la bondad en sí solamente puede ser atribuida a Dios. Porque el hombre en sí, aunque sea que el hombre actúe en bondad, el hombre también es corrupto. Y solamente Dios es 100% incorrupto. Pero aquí hay una buena pregunta, y es aquí es donde empezamos a entrar en el tema de apologética.
sobre qué es bueno, qué es malo. Esto es conocido como el argumento moral. En el mundo en que vivimos hay muchas formas de pensar sobre Dios. Está prácticamente los ateos, están los pluralistas, están los relativistas, y todas estas cosas cambian de grupo a grupo. Por ejemplo, los ateos no creen que hay Dios. En realidad no creen que hay Dios en sí. Hay muchas personas famosas, científicas, que se consideran ateos en el que no creen que hay Dios. Sin embargo, hablan del cosmos y el universo. Otras personas pluralistas es que hay una pluralidad de religiones, una pluralidad de pensamientos, y todo prácticamente está mezclado y está bien. Todo llega a una misma conclusión. Los relativistas es de que la verdad moral o la moral es relativa. La verdad es relativa. Lo que es verdad para ti puede ser mentira para mí. Lo que es verdad para otro, bueno, de pronto te sirve a ti, pero a mí no me sirve. Ese es el relativismo, donde todo es relativo. Y el mundo, la sociedad en que vivimos, cada vez es más relativa. Cada vez la gente se va alejando más de una verdad absoluta. Entonces, lo opuesto al relativismo es la verdad absoluta. Una persona puede creer en verdad absoluta o que la verdad es relativa. Relativa a mi juicio personal. Entonces, cuando entramos en el tema del argumento moral, es un tema muy importante, porque el argumento moral es el argumento central en personas que debaten sobre la existencia de Dios con ateos. Si tú ves un debate sobre una persona como William Lane Craig, gran debator cristiano, que está hablando con personas ateas, siempre se va a entrar al tema del argumento moral. O sea, el argumento moral prácticamente es de que la humanidad puede ser buena sin Dios. No es necesario que Dios esté con nosotros, o que haya Dios, o que exista un Dios, para que haya bondad o para que seamos buenos. ¿Por qué es importante esto? Porque ya hablamos primero de que el arrepentimiento es necesario porque nos llama a que entreguemos nuestros pecados y que vivamos una vida delante de Dios que es complacible. Pero una persona que no cree en Dios, obviamente no necesita arrepentirse de nada, ¿verdad? Una persona que no cree que hay Dios, no cree que hay un juicio, no cree que hay nada, solamente el mundo material. Lo único que vemos son personas que empiezan a perder la conciencia, remordimiento de obras malas, o no están pensando, ok, necesito que mi vida complazca a Dios. No están pensando de esa manera. Y también estas personas que no piensan en Dios, las cuales hay muchas en el mundo. Tú puedes ir por todo lugar y la gente no está tan preocupada si sus acciones complacen a Dios o no. Pero cuando hablamos con personas, y personas ya en el mundo escolar, van a hablar sobre este argumento, el argumento moral. En las noticias se escucha, en la televisión, en debates, en las universidades más grandes del mundo. Ese es el tema central en el área de éticas y religión. Es una pregunta: ¿puede haber bondad sin Dios o no? Obviamente ya no es una pregunta, sino que hoy en día simplemente se enseña de que la humanidad puede tener ética y vivir ética y moralmente sin necesidad de que haya Dios, sin creer en ningún Dios. Es más, esto todo viene desde mucho tiempo atrás, desde un filósofo muy famoso que se llama Plato. Y este filósofo una vez escribió un dilema, se llama no creo que se pueda decir en español, Euthyphros. No hay forma en realidad de decir en español eso. Euthyphros dilema. Y este dilema, Euthyphros es, se puede decir, es una persona. Es un eutífro, es una persona el cual Plato llamó este dilema después de esta persona.
Y el dilema es y este es un dilema muy famoso, central en el mundo de la filosofía y en el mundo de los estudios de religiones y éticas. Y este dilema es voy a decirle el dilema. Entonces, Plato escribió una pregunta muy famosa, la cual se volvió un dilema. Y es de que si algo es bueno, porque Dios dice que es bueno, o Dios dice que algo es bueno porque esto es bueno. Entonces aquí está el dilema otra vez. Algo es bueno porque Dios dijo que es bueno, o Dios dijo que algo es bueno porque Dios lo vio que eso era bueno. Y entonces empiezan a hablar de este dilema, de que nosotros los cristianos tenemos este dilema, y es un dilema que no podemos solucionar. Entonces, si algo es bueno porque es la voluntad de Dios, entonces ellos dicen, si la respuesta es algo es bueno porque Dios dijo que es bueno, o sea, si Dios dijo que es bueno, entonces estas personas van a decir, si eso es verdad, entonces la bondad es arbitraria. Significa que alguien decidió que es bueno y que es malo, es arbitrario, no es algo objetivo, no es algo que está, no es algo esencial, no es algo que está sólido en la roca, que todos podamos decir eso es bueno. No, es alguien simplemente decidió esto es bueno, esto es malo. Ahora, en contraste, si Dios desea algo porque aquel algo es bueno, entonces la bondad es independiente de Dios. Y si la bondad es independiente de Dios, entonces la humanidad puede ir alrededor de Dios y simplemente conectarse con la bondad y poner a Dios a un lado. Pero el problema es de que esto en realidad es un dilema falso. Este dilema de Plato es falso. ¿Por qué? Porque en realidad una persona, para que haya un dilema, tiene que ser, ¿es A o no es A? Así es como funciona un dilema. Por ejemplo, el otro dilema famoso es ser o no ser. Eso sí es un dilema. Es ser o no ser. ¿Por qué? Porque es simplemente ser, o lo opuesto a ser es no ser. En cambio, en este dilema de Eutíforo, este dilema no es un dilema porque nos está diciendo A o B. A o B no es un dilema, es multiple choice. A o B es, puedes escoger A, puedes escoger B, y entonces luego uno puede preguntar, pero ¿por qué B? ¿Por qué no fue C, D, F, Z? Entonces no es un dilema de verdad, pero hay una respuesta muy sabia a todo esto. Y la respuesta es otra. En realidad la respuesta es que Dios desea algo, es porque Dios es bueno. Y ahí es donde está la esencia. No es de que algo es bueno, no es de que si algo es bueno, porque es la voluntad de Dios. Entonces no se trata de que Dios dice esto es bueno, entonces se volvió bueno. O no es de que Dios dice aquello es bueno, entonces yo quiero que ustedes hagan esto. O que Dios diga hagan esto y en este momento se vuelve bueno. No, la realidad es que Dios, su naturaleza, Él es bueno. Él es la esencia de la bondad. O sea, Dios es el bien. Dios es lo que es bueno. Amén. Él no necesita llamar algo bueno porque Él es bueno. Entonces no estamos tratando de reconocer si Dios dijo que esto era bueno o no era bueno, o si aquello era bueno antes que Dios lo llamara bueno. No. El punto es de que Dios en su esencia, en su naturaleza, Él es bueno. Él es 100% bueno. Y todo lo que sale de Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Por eso la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman a Dios. Todo trabaja para bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y así sea algo que parezca ser doloroso y se vea como doloroso, Él dice, no, esto es bueno. Es bondad y es misericordia que está obrando en nosotros. Entonces,
Por ejemplo, otra de las preguntas importantes fuera de este dilema es lo que es la verdad moral objetiva, la verdad moral, de que nosotros como cristianos creemos que hay una verdad moral objetiva que Dios nos ha dado a la humanidad por medio de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? En palabras más simples, que tenemos una verdad absoluta moral, que Dios nos la pasó a nosotros, que es algo que vino del cielo para nosotros, donde Dios nos dejó saber qué es lo correcto, lo saludable, lo bueno, lo complacible en la humanidad. Amén. Y por eso en los 10 mandamientos dice: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, y con todos los otros mandamientos. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está compartiendo su naturaleza con nosotros. Amén. Dios está compartiendo con la humanidad su naturaleza, pasándola a nosotros y diciendo: esta es mi palabra, esta es mi naturaleza. Y su naturaleza es buena. Amén. Por ejemplo, para hablar sobre esta verdad moral objetiva, hubo una campaña hace poco, atea, y creo que salió durante Navidad, una campaña atea que decía: ¿por qué creer en un Dios? Simplemente sé bueno a causa de la bondad. Y era que decía, estaba escrito en inglés: why believe in a God? Just be good for goodness sake. Entonces salía ahí con una imagen de Santa Claus. En serio, así es como salió por todo Estados Unidos. Estas eran pancartas pagadas por movimientos ateos, por organizaciones ateas, tratando de decirle a la gente: no hay necesidad de hablar sobre Jesús en Christmas, simplemente just be good for goodness sake, o jugando con el tema de Santa Claus. Entonces, aquí hay un problema muy grande también, y eso yo hasta lo vi en la Florida, es sobre esta campaña atea. ¿Por qué creer en Dios? Simplemente sé bueno a causa de la bondad. Entonces la pregunta es: ¿qué es la bondad entonces? ¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién va a decirnos ahora lo que es bueno? Amén. Porque en este momento ya la verdad moral se vuelve subjetiva, o sea que ya no es objetiva. Objetiva es algo que está establecido. Subjetiva es de acuerdo a la interpretación individual. Es relativa. Y ahora, si vamos a ser buenos a causa de la bondad, simplemente por la bondad, entonces estamos afirmando de que hay una bondad esencial. Y lo interesante es, ponte a pensar este dicho: ¿por qué creer en Dios? Simplemente sé bueno por causa de la bondad. Cuando nosotros lo que no nos damos cuenta es que los ateos están simplemente cambiando el título de Dios por bondad. Están cambiando simplemente el título, todavía están creyendo que hay una bondad objetiva, solamente que le quitaron el título de Dios y pusieron bondad. Están usando el término bondad como un sustitutivo de Dios. Pero lo interesante es de que Dios es bueno. Entonces en realidad se están contradiciendo, porque lo que están diciendo en realidad es: ¿por qué creer en un Dios? Simplemente sé bueno a causa de Dios. ¿Por qué creer en Dios? Simplemente sé bueno a causa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Él es la bondad. Él es la bondad. Ahora, para que usted comprenda, estos movimientos ateos vinieron de años atrás, de los 1700, 1800. Había un ateo francés muy famoso llamado Jean-Paul Sartre. Y esta persona dijo: sin Dios, él está recordando y escribiendo, sin Dios, yo era como un hombre que había perdido su sombra. No había nada más en el cielo. No había correcto o incorrecto, ni nadie que me diera órdenes. Este es el famoso ateo Jean-Paul Sartre. No había nadie en el cielo, no había nada correcto o incorrecto. Y eso es lo que pasa cuando removemos a Dios del tema de las éticas y la moral. Si decimos la humanidad simplemente puede ser buena, entonces ¿qué es bueno? Porque para Hitler pudo haber sido bueno matar a los judíos. Es decir, esto es bueno.
me hace el bien a mí, por lo tanto es bueno. ¿Verdad? Si vamos a ir al instinto animal, cuando nosotros vemos el mundo animal, ahí no se ven muy bien las cosas, ¿no? No sé si usted ha visto documentales. A mí me fascinan los documentales de animales. Y yo he visto en documentales de animales, tengo un capítulo en mi casa sobre 2 pandillas de chimpancés. En pandillas, haciendo crimen organizado. Yeah, organized crime. Con tácticas y todo, increíble, con watchmen. Sí, y al final canibalizando a las otras tribus. Supuestamente son nuestros primos cercanos. ¿Verdad? Pero no están muy bien. Puede que se quiten las pulgas unos de otros, esa parte está bien. Pero en sí son violentos unos con otros. Y eso lo vamos a ver en la humanidad, en el mundo animal. Entonces, en el mundo animal hay hasta animales que se comen a sus hijos o sus bebés, offsprings. ¿Por qué? Porque en realidad son personas, son seres, estos animales que no tienen una ley moral. No tienen algo que les está diciendo no pueden matarse unos a otros. No deben matarse unos a otros. No deben robarse la comida unos de otros. Eso no los animales no tienen esa comprensión moral. Pero Dios nos ha dado a nosotros una ley moral. Y si no tuviéramos esa ley moral, ¿cómo determinaríamos de qué es bueno o qué es malo? Amén. ¿Cómo pudiéramos llegar nosotros a eso? Por ejemplo, también otro ateo famoso se llama Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Él escribió, y esto lo tengo en otra enseñanza, pero él escribió como un tratado, un poema, se puede decir, de cuando Dios murió. Y de este poema o de este tratado de Friedrich Nietzsche es donde salió la película God is Not Dead, que hace poco salió en teatros. ¿Por qué? Porque en el mundo, nosotros no estamos ahí, pero en el mundo de universidades esto es grande. En el mundo de Ivy Leagues en Estados Unidos, esto es de los temas más grandes de discusión. Si Dios está muerto o no. Y Friedrich Nietzsche escribió hace mucho tiempo atrás, él estaba profetizando que Dios iba a morir. Y lo que él se estaba refiriendo es que Dios iba a morir en las mentes de la humanidad. Y que ya iba a dejar de existir la ilusión de Dios, como la llama Stephen Hawking, que Dios es una ilusión. Y entonces esta persona, Nietzsche, escribiendo prácticamente que cuando Dios murió, entonces todos los valores objetivos murieron con él. Todos los valores objetivos murieron con Dios. Y prácticamente él lo dice en este poema, dice que ya no vamos a ver dónde es arriba, abajo, a derecha, a izquierda. ¿Por qué? Porque Dios está muriendo en las mentes. Y en este tratado él dice que nosotros lo hemos matado. Es increíble. Pero por ejemplo, alguien hizo un reto y preguntó, ¿puede ser el hombre bueno sin Dios? ¿Puede una persona ser buena sin Dios? Mire la pregunta. ¿Puede ser una persona buena sin Dios? Esto es una pregunta que cuando se hace esta pregunta en este mundo, esto es como un fuego prácticamente. ¿Por qué? Porque las personas que no creen en Dios inmediatamente van a decir, ok, nosotros somos malos entonces. ¿We evil? Porque no creemos que hay Dios. Somos malos porque no creemos en Dios. Pero la pregunta no está diciendo eso. La pregunta, ¿puede ser el hombre bueno sin Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Te voy a responder. Un ateo, una persona atea puede ser buena.
esa persona puede actuar con bondad, como hay muchos. Pueden ser buenos sin creer en Dios, porque creen en los valores humanos que la humanidad ya ha recibido de Dios. O sea que alguien puede actuar en bondad y ser bueno en la tierra sin creer en Dios, pero no significa que pueden ser buenos sin Dios. ¿Por qué? Porque no habría bondad si no hubiera Dios. O sea, no habría forma de que la humanidad conociera el bien separado del mal si Dios no lo hubiera relatado, si Dios no lo hubiera revelado. Entonces alguien puede decir, yo soy bueno, o yo actúo bueno, yo no mato, yo no robo, yo no miento, yo no hago todas estas cosas, y yo no creo en Dios. Está bien. Simplemente estás creyendo en los valores de Dios. Amén. Crees en los valores de la bondad de Dios, pero no crees en Dios. Amén. Entonces si una persona puede llegar a actuar en bondad en la tierra sin creer en Dios. Pero lo más importante en todo es de que Dios nos llama solamente a actuar bien en la tierra, sino que Él nos llama a creer en Él, en el que es bueno. Amén. El que nos puede salvar, el que nos puede dar a nosotros algo precioso que nadie más puede darnos. Por ejemplo, estaba escuchando un podcast, y en este podcast William Lane Craig, que es un gran conferencista, él estaba debatiendo a una mujer. Ella era una profesora, y esta profesora al final le dio una confesión y le dijo, en realidad el ateísmo tiene conflictos también. O sea, ellos miran el cristianismo y dicen, el cristianismo está lleno de conflictos, pero luego dicen, pero el ateísmo también tiene conflictos. Déjeme decirle los dos conflictos que esta persona relató, y cuando yo veo esos dos conflictos, yo digo, no necesito escuchar nada más. No necesito debate, no necesito argumentos, solamente necesito ver estos dos conflictos del ateísmo y es suficiente. Y aquí está el primer conflicto. Ella dice, los ateos no tenemos la confianza de que el bien va a triunfar sobre el mal. No tenemos la confianza de que el bien va a ganar al final. ¿Por qué? Porque eso solamente está aquí. La historia del bien triunfando sobre el mal está en tu Biblia. No está en los libros de historia de la universidad, no está en los libros de física, de quantum, no está en los libros de química, de metafísica, en poemas. No, todo está aquí. Y si yo dejo de creer en esto y del bueno que es Dios, entonces ya estoy solo a la deriva, sin esa ancla que me deja saber, no importa, el bien va a ganar. Entonces ella confesó y dijo, nosotros los ateos no tenemos la confianza, la certidumbre de que al final el bien va a ganar sobre el mal. O sea que ellos, porque no creen en Dios, pero reconocen que hay bien y mal. No creen en Dios, pero reconocen que hay bien y mal, porque es evidente, porque Dios no lo dio. Pero al no creer en Dios, ya no pueden creer que Dios prometió dar la victoria sobre el mal. Porque si dejamos nada más los conceptos del bien y el mal, en una mente atea es cualquiera puede ganar. Puede ganar el bien como puede ganar el mal, no lo sabemos. Las únicas personas que sabemos es nosotros. Nosotros sabemos que el bien va a triunfar, que Dios va a triunfar al final. Amén. Ahora, nosotros los cristianos tenemos dos certidumbres, no solamente una. Primera certidumbre en contraste a esta, que el bien va a triunfar. Sabemos eso. Leemos el fin del libro y sabemos que somos vencedores. Amén. Pero la otra certidumbre es de que Dios creó los cielos y la tierra.
Leemos el principio del libro y sabemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces tenemos la certidumbre del comienzo de la creación y tenemos la certidumbre del fin de la creación. Amén. Tenemos la certidumbre de la vida eterna. Aleluya. Que es el fin de la creación, la vida eterna. Y esas dos certidumbres solamente están relatadas en este libro. Y por eso confiamos y no necesitamos la certidumbre de la ciencia. Es más, déjeme decirle, los científicos entre más conocen la creación, conocen el mundo, más empiezan a tener dudas de su ciencia. Porque el mundo, la creación es tan increíble que ya les es muy difícil creer de que esto ha sido por chance, que es simplemente por chance. Hay ecuaciones matemáticas perfectas en el universo, por chance. No, empiezan a ver cada vez más de cómo esto es diseñado. Pero entonces muchos científicos famosos ya aceptan, es diseñado. ¿Quién lo diseñó? El cosmos. Amén. Todos empezamos a quitarle el nombre de Dios y sustituirlo por todas otras cosas. Tú puedes llamarlo como lo quieras llamar, pero al fin es Dios. Él es el gran diseñador, el gran maestro. Aleluya. Y Él lo ha diseñado todo. Entonces, primera incertidumbre que dijo esta atea: no tenemos confianza de que el bien va a triunfar sobre el mal. Segunda incertidumbre, y esta es la peor de todas, esta es la más dura. Esta es la más dura porque esta ya es personal. Y es esta: no tenemos redención. Vivimos para siempre con las consecuencias de nuestras malas acciones en nuestras conciencias. Y eso es lo que una persona atea no va a tener. No puede levantarse en medio de la noche y saber que sus pecados han sido perdonados. De que en realidad esto ha sido lavado. No tengo que cargar el peso en mi conciencia de una vida pasada, de una mala acción, de algo que hice que destruyó a otra persona. No, puedo despertarme y de repente decir: Dios me ha perdonado. Desafortunadamente, una persona atea han entregado ese beneficio y han preferido cargar con el peso de su conciencia. Por ejemplo, hace tiempo escuchamos la historia, un amigo mío la dijo aquí en este púlpito, pero hablando de un amigo de nosotros, de una persona en la organización. Él es un hijo de un pastor que mató a otra persona en un momento de ira, por un conflicto de amor. Mató a otro hombre, y fue algo no premeditado, fue una acción desesperada del momento, pero mató a una persona. Y él fue a la cárcel, le tocó pagar, estaba pagando cárcel por eso. Y en la cárcel, cuando lo iban a visitar, creo que su padre lo estaba visitando, y él decía: no sé cómo, y hay veces me siento mal de esto. No de que he matado a esta persona en realidad, sino que me siento mal de que no tengo mal en mi conciencia, de que Dios me ha perdonado y yo no cargo ese error que cometí, y me siento libre. Puede que esté en la cárcel, pero me siento libre porque la sangre de Cristo me ha lavado de este pecado. Y puede que esté en una cárcel, en una celda, sin embargo su conciencia ha sido lavada por la sangre del Cordero. Su conciencia ha sido liberada. No tiene el peso, y ese peso en la conciencia destruye a las personas. Es más, esta persona ha sido justificada. Por eso lo dice así en la escritura, Isaías capítulo 1 versículo 18. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice:
venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos, si fueran rojos como el color escarlata, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Aleluya. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esto es lo que Dios extiende a la humanidad. ¿Para qué Él nos ha dejado este libro? ¿Para qué Él nos ha dejado una palabra que creamos en Él? Para remover nuestros pecados. Para primero darnos la certidumbre de que el bien va a ganar, de que vamos a vencer. Y segundo, para darnos la certidumbre de que nuestros pecados han sido redimidos. O sea que no tengo que cargar con el peso en mi espalda. No tengo que cargar con mis dolores. No tengo que cargar con estas cosas. Tengo un Dios el cual los remueve de mí por fe. Es parte de mi relación con Él. Amén. Entonces, cuando yo veo solamente estos dos beneficios, ¿por qué ser ateo? ¿Quiero yo cargar con mi pasado como una maleta el resto de mi vida? ¿Quiero yo no tener la certidumbre de que vamos a recibir la victoria? ¿De que el bien va a ganar? Entonces llegamos a la conclusión de que es simplemente la rebelión de la humanidad que quiere buscar excusas de no creer en Dios. Pero yo puedo decirte de que hay más razones de por qué creer en Dios que excusas de por qué no creer en Dios. Hay más razones en la humanidad, en la creación, en todo el mundo, para uno decir yo creo en Dios y darle la gloria a Él. ¿Qué mejor esto que tener una relación con nuestro Dios, el Creador, el que vive por los siglos de los siglos? Saber que no tengo que dudar cómo va a terminar la humanidad o la vida en la tierra. Y saber de que no tengo que cargar con mi pasado. Amén. Entonces, en vez de la campaña atea decir ¿por qué creer en Dios? La pregunta sería ¿por qué no creer en Dios? Amén. ¿Por qué no creer en Dios? Dios es bueno. Y la razón que la humanidad conoce lo que es bueno y malo es porque Dios nos lo ha dado a conocer a nosotros. Nos ha revelado un poco de su naturaleza. Nos ha dado un poco de luz. Amén. Nos ha dado un poco de luz. Isaías capítulo 29, versículo 17. Vamos a leer 17 al 24. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, estos son los tiempos del Mesías, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Pero aquí está la clave. ¿Quién? Los humildes. Los humildes son los que reconocen que hay un Dios. Amén. Son los que reconocen que hay un creador de los cielos y de la tierra. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Versículo 20 dice: porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad.
Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Dice: porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Versículo 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Es lo que dice: los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. ¿Sabes qué es el principio de la inteligencia y de la sabiduría? Está escrito en el libro de Proverbios. Dice: el temor del Señor, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es el comienzo de una vida de inteligencia. Oh, aleluya. El temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es la reverencia a Dios. Que creemos que Dios existe. Dios es real. Dios es verdadero. Amén. Y necesitamos a Dios para vivir una vida santificada. Necesitamos a Dios para ser justificados. Amén. Entonces, por eso Dios nos llama a que retornemos a Él. ¿Por qué? Porque por raza, por humanidad hemos sido extraviados. Nos hemos extraviado del camino. Nos hemos ido a nuestros propios caminos. Nos hemos ido a nuestras propias sendas. Y nos hemos apartado del camino que Él nos ha dejado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos vuelve a llamar y nos dice: ven, retorna. Vuelve a mí. Vuelve a mí y vas a recibir paz. Vuelve a mí y vas a tener gozo. Vas a tener vida eterna. Vas a tener certidumbre de que el bien va a ganar. Vas a tener la redención de todos tus pecados. La remisión de todos tus pecados. Tus conciencias van a ser lavadas por la sangre de Cristo. Y por eso Él dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis hoy la voz de Dios, vas a comer del bien de la tierra. ¿Sabes qué significa esto? Si tú estás poniendo atención a Dios, si estás escuchando la voz de Dios, Él dice: lo único que necesitas es venir a mí y vas a recibir el bien. Vas a recibir la justificación. Vas a recibir el don de la justificación de Dios sobre tu vida. Dios va a borrar toda iniquidad. Tú sabes que solamente con el Dios de la creación, el Dios de esta Biblia, es la única religión, la única creencia, la única espiritualidad que promete un nuevo comienzo. De que te dice: ok, eras malo, ahora puedes ser bueno. Robaste, ahora puedes vivir sin robar. Mataste, ahora puedes vivir perdonado de tus pecados. Tal como el apóstol Pablo, que mató cristianos y el Señor lo hizo un apóstol. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de un nuevo comienzo. Él es el Dios de una nueva oportunidad. Amén. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día tienes un nuevo comienzo con el Señor de la creación, con el Dios todopoderoso. Aleluya. Él es el Dios que nos da una nueva oportunidad. Y Él simplemente dice: ven a mí, venid a mí vosotros que estás cargados, que estás trabajados, y yo os daré descanso. Venid a mí. Entonces mucha gente puede preguntar: ¿cómo voy yo al Señor? Primero, por fe. Amén. Por fe. Simplemente creyendo. Si nos podemos poner de pie. ¿Cómo voy a Dios? Por fe. Me acerco a Él por medio de una oración. Una oración genuina de mi interior.
Una conversación como si yo estuviera buscando a alguien y quiero buscarlo. Es una conversación. Señor, necesito de ti. Señor, quiero acercarme a ti. Señor, quiero entregarte mi vida. Esas son las conversaciones de arrepentimiento. Ese es el comienzo del arrepentimiento, donde yo empiezo a hablarle a mi Señor, a mi Dios. Señor, te necesito. Necesito tu mano. Necesito tu fuerza. Dame, Señor, iluminación. Dame sabiduría. Dame conocimiento. Déjame saber quién eres. Ayúdame a conocerte, Señor. Quiero conocerte hoy. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y si tenemos deseo de estar con Dios, yo quiero que cierres tus ojos y comiences a hablar con Él. En tu forma de hablar, empieza a acercarte a Él de alguna forma u otra en tu corazón, diciendo: Señor, necesito de ti. Así es, ahí donde estás, en el mismo lugar donde te encuentras, simplemente puedes buscar de el Señor Todopoderoso. Decir: Señor, siento que necesito de ti. Deseo el perdón de mis pecados. Deseo entregarte mi pasado, mi presente y mi futuro. Deseo que seas el Señor de mi vida. Quiero una relación, Señor, contigo. Estoy desesperado, desesperada de conocerte más. Quiero más de ti, Señor Jesús.